la economía, para ganar un poco de dinero, luchar por el pueblo, luchar por la verdad. Sin embargo, las mujeres en general eran utilizadas solamente como, digamos, elemento de guerra y elemento para lastimar las poblaciones. Estas niñas eran violadas, algunas se enamoraban de algunos guerrilleros solamente por estar pues, con ellos todo el día. Hay relaciones personales que terminan siendo algún otro tipo de relación sentimental o sexual. Y estas niñas cuando quedan en embarazo son un problema para el grupo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el grupo? Una mujer embarazada, y fuera de eso, sumémosle a esto 13, 14 años. Hombre, es muy difícil atender a una persona y que tenga un parto normal en el monte, o en la selva, o como lo quieran llamar. Entonces, estas mujeres eran obligadas a hacer el grano y abortar. Algunas escapaban, algunas relataban, entonces esa era la salida del grupo de muchas de estas niñas. Sin embargo, la mayoría de estas sufrió entre 3 y 4 abortos durante su permanencia al grupo. Algunas hoy en día son estériles porque ya no pueden concebir porque hay daño dentro de su estructura y no pueden tener hijos. Porque claro, las herramientas que eran utilizadas para realizar este tipo de abortos no eran herramientas convencionales, los medicamentos. Entonces hay infecciones y hay otro tipo de, pues digamos, tenían contacto sexual sin protección y entonces causó que estas mujeres fueran estériles. Tenemos muchas de ellas. Pasamos a la siguiente. Esto es bastante curioso porque los que se vuelven los financiadores de un grupo terminan siendo asesinados por el mismo grupo. Esto es una preocupación. Y cada vez que leo una noticia sobre México y sobre la presencia de grupos paramilitares que se han transformado en grupos legales, digo, esta experiencia la hemos tenido en Colombia, la vivimos, la sentimos y sabemos lo que ha pasado. Ya le pasó a los Estados Unidos en el Caeda, cuando le dieron dinero, armas y demás a estos grupos. Ya saben lo que pasó el 11 de septiembre. En Colombia también pasó. En Colombia se crea el grupo MAS, que es Muerte a los Secuestradores. Ese grupo se dedica solamente a matar a guerrilleros de la FARC. Posteriormente aumentan como su espectro de posibles víctimas. Entonces incluyen al ELN, el EPL y demás grupos subversivos que había en el país. Era una, digamos, de las cosas mal vistas por el narcotráfico en Colombia, era el secuestro. A diferencia de pronto de otros países, el secuestro, aparte de las violaciones, que es algo mal visto allá. Entonces, estos capos del narcotráfico, ahí tenemos una foto, ahí está el conocido pues Pablo Escobar, tenemos a Rodríguez Gacha, tenemos a Leder, que todavía está privado de la libertad en Estados Unidos, y abajo tenemos a los 3 hermanos Ochoa. Son los grandes capos del narcotráfico en Colombia, los hermanos Ochoa, Cali, ellos tenían presencia, Pablo Escobar en Medellín, y estas personas fueron los que dominaron, digamos, el negocio, tráfico, venta y todo en Colombia. Estas personas tenían algo muy claro, que el narcotráfico era un negocio para venderle a los gringos. Traían la hoja de coca de Perú y de Bolivia, la transformaban en Colombia en laboratorios que tenían especializados de muchas personas campesinas que dejaron su cultivo como medio de vida y empezaron a procesar la coca. Esa coca transformada se tenía que llevar a Estados Unidos y de allá teníamos que ellos tenían que mirar cómo iban a traerla de nuevo a Colombia ya transformada en dinero, que es lo que realmente importa. Estas personas lograron hacer tanto dinero que Pablo Escobar una vez ofreció pagar la deuda externa del país, que era algo así como si fueran hoy, no sé, como 100.000 millones de dólares. Entonces el narcotráfico se volvió algo cultural, pero el consumo era castigado. En Colombia no se consumía aproximadamente el 99.5% de la droga que se hacía en el país, se exportaba. De eso se capturaba, poner un 2-3%, y lo demás era consumo interno. Era muy pequeño el consumo de las personas en Colombia. Cada vez que se
se va restringiendo el mercado, hace que los colombianos tengan más acceso a estas drogas, y eso pasa en todos los países. Mientras la droga salga completa, porque no es negocio venderla en el país, no hay consumidores internos. Cuando la droga empieza a restringirse y las autoridades empiezan a generar políticas y estrategias para limitar el acceso de las personas o pues la salida de este tipo de elementos, se vuelve un uso comercial interno y empieza a haber problemas relacionados al consumo. Esto pasó en los primeros, digamos, años del narcotráfico. Este grupo más cambia de ideología, de política, de jefes, y va cambiando de nombre respecto a eso. Entonces, cada vez que cambia su ideología o la persona que está en cabeza de este grupo fue pues pagado por estos narcotraficantes, y crean el Frente Paramilitar Independiente de Liberación. Ese es el primer cambio de nombre que ellos tienen después de pasar de más a un cambio de con la muerte de del papá de uno de los miembros, ellos se transforman en la Alianza Americana Anticomunista, porque ellos solamente atacan guerrillas. Entonces ellos son el salvador del pueblo, ellos creen que son la respuesta y la necesidad del pueblo. Posteriormente se transforman en las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá. Ese es como el primer nombre que tiene, digamos, relativamente similar al que tenían una vez se acabaron. Siguiente. Bueno, esto ya lo conocerán mucho porque seguramente hay más de uno que ve novelas y se ve los programas de Colombia. Entonces, los llamados Pepes, eso significa perseguido por Pablo Escobar. Pablo Escobar cometió, digamos, su gran error fue generar enemigos, y los enemigos estaban dentro de su fila de personas como encargadas de algún tipo de negocio. Cuando se daba cuenta que lo traicionaban o que estaban sustrayendo más dinero del que debían, pues lo mandaba a matar. Esas personas, como estaban amenazadas, lo que hicieron fue unirse. Aunque una vez lo financió y él dio el dinero para que compraran el armamento, se entrenaran, salieran del país con diversas personas, digamos, del ámbito militar, de entrenarse, conseguían, digamos, su milicia y gente de otros países, por ejemplo, Israel. Entonces, recibían entrenamiento, volvieron al país, y cuando se dieron cuenta que Pablo Escobar no les daba el dinero que ellos querían, sustraían ilegalmente, hablando en términos de la relación que ellos tenían, más dinero. Al ser amenazados por Pablo Escobar, como eran muchos, se unieron. En 1993 causan la muerte de Pablo Escobar, un año después de su creación. Entonces, ¿qué dice el gobierno? Estos grupos son muy buenos, son muy efectivos, porque pueden lograr lo que nosotros no hemos logrado en años. Entonces, su efectividad, claro, obviamente utilizan métodos poco legales, por decirlo así, violación de derechos humanos, el homicidio, la tortura y demás que están prohibidas. Entonces, alcanzan un nivel de efectividad importante. Matan a varios campos, a varias personas importantes dentro del narcotráfico. El más importante es Pablo Escobar. El gobierno, en respuesta a esto, ve que son unas personas, digamos, bastante útiles para ellos, crea las Convivir, que son las cooperativas de vigilancia y seguridad privada para la autodefensa agraria. Esto me preocupa muchísimo, porque es algo que se está viviendo, por lo menos yo lo percibo, que se está viviendo con los grupos paramilitares que hay aquí en México, que es legalizar lo ilegal, transformar en algo, digamos, en un derecho, la autodefensa, en coger un arma y que ahora me den una placa y yo soy parte del Estado. Y como soy parte del Estado, puedo hacer lo que quiera. Una persona que, digamos, tenga su vida militar y esto, tiene un entrenamiento, tiene algunas reglas, sabe que unos superiores, conoce cuál es su marco, digamos, de acción. Sin embargo, esas personas no. Yo era narcotraficante, alguna vez maté, ahora me dan una placa, tengo una tarjeta que dice que me tienen que pagar una seguridad social, tengo unos beneficios, puedo hacer de pronto lo que quiera. Entonces son personas sin entrenamiento, son personas que no tienen educación, son personas que
han vivido unas condiciones de vida que no van a ser de ellos buenos funcionarios del Estado. Entonces, digamos, como ellos tuvieron un papel fundamental en replegar esos grupos, entonces en replegar a las guerrillas, empezaron a atacar al narcotráfico. Entonces ahí pongo una frase que la pongo pregunta: ¿el enemigo de mi enemigo es mi amigo? Yo diría que más bien cría cuervos y te sacarán los ojos. Eso creó de que los grupos, cuando el gobierno se dio cuenta que eran ilegales y que tenían un accionar bastante, digamos, particular y violaban las leyes, el gobierno empezó a buscarlos, a perseguirlos, a atacarlos, y eso generó que ellos se retiraran, se acabaron a convivir y se transformaran en las Autodefensas Unidas de Colombia, que era pues liderada por los hermanos Castaño, también muy conocidos por los distintos programas de televisión. Adelante. Tiempo después, la guerra ha causado miles de muertos, ha tenido, digamos, tragedias en ciertos pueblos que fueron invadidos por guerrillas o paramilitares. Tanto pues los invadían tan seguido o permanecían en el pueblo que no había ley y no había, digamos, justicia por parte del país. Eso es grave porque donde no hay presencia del gobierno, se desconoce quién es la autoridad y se empieza a pensar que las autoridades son esas personas. Entonces, tenemos hoy pueblos donde la autoridad sigue siendo la guerrilla. Ya cada día son menos, pero hay pueblos todavía de Colombia donde llega un policía y ni siquiera saben qué es, porque ya conocen solamente guerrilleros. Entonces el policía, como llega con unas normas distintas, llega con las normas del Estado, no conoce la Constitución, estos pueblos piensan que la guerrilla es, digamos, más efectiva. Claro, en esos pueblos tú llegas a robar en una tienda o en algún mercado, robas a una persona o la lesionas, la guerrilla te coge, te pone en la plaza pública y te fusila. Entonces eso es mucho más efectivo para prevenir digamos, ese tipo de acciones. Llega la policía captura a la misma persona, la policía no tiene pruebas, lo tiene que soltar. ¿Cuál sería más efectivo para esta persona? Un campesino que no tiene mucha educación, o una persona que nunca ha conocido el accionar. Claro, ve los grupos, digamos, normales o las fuerzas armadas como ineficientes e inútiles. Eso causa, digamos, que el gobierno tenga la necesidad de generar un diálogo con estas personas. Ese diálogo, durante el gobierno del doctor Álvaro Uribe Vélez, se firma una ley que se llama Ley de Justicia y Paz, la 975 de 2005. Esa ley es una ley marco que permite que estas personas que estaban en la ilegalidad retornen a la sociedad si, digamos, si cumplen alguna serie de requisitos, si son postulados por el gobierno, si su accionar dentro era exclusiones del grupo paramilitar. Fue muy criticado por los grupos de derechos humanos y demás porque, digamos, permitían que algunas personas se escaparan dentro de la ley y las personas que habían cometido delitos de lesa humanidad, pues simplemente, si no los podían probar, pasaban desapercibidos. Sin embargo, generó que un grupo importante de personas, aproximadamente 55.000 personas que estaban en la JAUC, pues se desmovilizaron. Sin embargo, como el Estado no estaba preparado para atender a esas personas que volvieron a hacer, a delinquir, nacen las bandas criminales. Primero se llamaron las bandas emergentes, pues para referenciarse que eran unos grupos nuevos de personas que habían pertenecido a algún tipo de esos grupos armados organizados al margen de la ley. Ahora se conocen como BACRIM. Hoy en día todavía continúa digamos, ejerciendo presión y terrorismo, el ELN y las FARC-EP. Continúan realizando actos de reclutamiento, violencia, oleoductos, torres eléctricas y demás. Todo lo que se puedan imaginar. Y ya no hacen tomas, digamos, de pueblos porque se han visto reducidos en número y en fuerza por los gobiernos de Colombia. Pero sin embargo, como no han tenido la capacidad de acabarlos,
hemos llegado a los acuerdos de paz de La Habana. Llevamos como un año y 5 meses, donde se están dialogando una serie de puntos en el tema agrario, en el tema económico, en la apertura del país, las políticas nacionales, la constitución, entre otros que se están discutiendo con un grupo armado. Hay unos peligros, digamos, dentro de esos diálogos. Es qué tanto va a dar el país, qué tanto vamos a perder, qué tanto vamos a perdonar a unas personas que hicieron daño y qué tanto beneficio van a recibir esas personas. Entre uno de los puntos, por ejemplo, era que iban a tener curules en el Senado del país sin que fueran objeto de votación. Es decir, iban a haber senadores aún si el pueblo no votaba por ninguno. Siempre hay gente de izquierda y demás que iban a realizar votaciones y esas personas iban a tener, digamos, presencia en el Senado, iban a ser nuestras leyes. Entonces, eso es un tema que está siendo discutido. Hay personas del gobierno que están de acuerdo, otros no. Algunos, personalmente, me parece atroz que nosotros tenemos que hagan política y que sean política. Adelante. Bueno, digamos, nosotros por esa experiencia, nosotros tenemos un conflicto armado interno que es el más largo que ha habido en la historia reciente, que hace que hayamos aprendido alguna serie de lecciones sobre el camino y nos haya tocado tomar, digamos, medidas para remediarlos. Esas lecciones son bastante duras y cuestan vidas y cuestan dinero. Siempre el dinero que se presupueste para atender a esa persona en un proceso de paz, un posible proceso de paz, es mucho más alto del que se estima. Otro punto muy importante, y aquí es el llamado a los psicólogos, y especialmente a los psicólogos de pronto con una visión bastante clínica y bastante, no sé cómo llamarlo, como superhéroe, que podemos cambiar a todas las personas. A veces esa arrogancia tiene que terminar porque algunas de estas personas no son objeto de tratamiento, en el sentido de que aunque se les tiene que brindar, se sabe que el tratamiento no va a tener una efectividad suficiente para cambiar el comportamiento de estas personas. Estas personas van a seguir delinquiendo. Sin embargo, como somos un Estado social de derecho, tenemos que brindarle todas las garantías y oportunidades a estas personas. Eso es supremamente relevante en las políticas nacionales y en cómo nosotros los psicólogos podemos identificar cuáles personas son objeto de cambio y cuáles no. Hay personas que tienen rasgos psicopáticos dentro de este grupo, propensión al delito, o lo que llaman delincuente innato, sin irnos a las teorías de Ambrosiana, porque ese será un tema que abordaré un poco más adelante. Sin embargo, hay cosas que como Estado y como psicólogos o demás profesionales, criminólogos, que atendemos a estas personas, somos incapaces hoy en día de responder. Por ejemplo, el médico hoy en día no puede curar todas las enfermedades. Tenemos que saber que hay límites de nuestra profesión y poder identificar esos límites nos permite una cosa: enfocarnos en las personas que tienen capacidad de cambio y enfocar nuestros recursos, hablando de personal y recursos económicos, para lograr el cambio de esos que pueden cambiar y no perder el tiempo con los que no son objeto de cambio. La poca respuesta del Estado es algo que se ve usualmente en los países latinoamericanos. Se dan las leyes, se prometen muchas cosas, se dice que se van a construir instituciones, hospitales y demás, y se firman unos acuerdos. Sin embargo, en el camino empieza a salir: no, es que no hay dinero, ya se acabó, ya hemos gastado mucho. Entonces las respuestas quedan a medias. Nosotros como profesionales no estamos preparados para ese tipo de eventos. Esto es atípico en el mundo. No existe una academia donde te enseñen a tratar a estas personas de grupos armados organizados al margen de la ley. No hay ninguna universidad del mundo donde pueda diferenciar el tratamiento penitenciario para ellos que el resto de la población, o pues no la conozco. Las políticas cambiantes, cada gobierno trae sus políticas, trae sus necesidades y trae su agenda de gobierno. Entonces hace que los programas que tenían de pronto recursos pierdan los recursos, pierdan el personal, se desestimen algunos programas simplemente porque hay una posición ideológica o política distinta. Hay un problema muy serio y que nosotros hoy en día nos damos cuenta, es que primero se pone a las personas
que hacen parte de estos grupos y no a la víctima. Los que trabajan en victimología saben que el impacto en la víctima es supremamente grande. Un homicidio en un pueblo genera mucha zozobra, genera daño emocional, daño psicológico, y que el daño psicológico a veces es más difícil reparar que el daño físico. Una persona que sea impactada por un arma de fuego, posiblemente en 1 o 2 semanas esté perfectamente con una cicatriz caminando por la ciudad. Una persona que sufra daño psicológico va a llevarlo toda la vida, porque hoy en día no tenemos la técnica ni la capacidad como para resolver esos problemas totalmente. Lo podemos, digamos, resolver parcialmente, hacerlo que no sea tan visible, que no le afecte la vida a la persona. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no hay políticas para las víctimas, esas víctimas son dejadas a un lado y esas víctimas tienen que demandar la ayuda del Estado, como si no fuera un derecho de la persona que convive en un territorio. Entonces, nos damos cuenta de eso muy fácil. En 2005 se firma la Ley de Justicia y Paz y hasta 2012 se crea la Ley de Víctimas, un bache de 7 años bastante, digamos, pronunciado, en el que se cometen múltiples violaciones de los derechos humanos, ocurren miles de homicidios y miles de personas son, pues, violentadas una y otra vez. Eso causa el éxodo, pues, el más grande que ha ocurrido en el mundo. Peor que el de Irak, el movimiento de personas de las zonas rurales a las zonas urbanas ha sido el más grande del mundo. Y ocurre también los movimientos hoy en día, los urbanos, debido a que esos grupos que una vez se retiraban, digamos, de las armas, al ingresar a las ciudades, empiezan a accionar, digamos, su accionar delincuencial porque no conocen otra forma de vida. Entonces causan que algunas ciudades tengan movimiento interno, los barrios bajos se vuelvan muy peligrosos porque esas personas que no fueron tratadas adecuadamente sigan delinquiendo. La falta de preparación de la comunidad es otro problema impresionante. Nunca se les pregunta, o si se les pregunta es muy pobre la información, qué piensan del proceso de estas personas. ¿Qué piensa de que vuelva una persona que alguna vez mató a su hermano o que mató a su abuelo a este pueblo? ¿Está usted preparado para atenderlo? ¿Usted le va a brindar los servicios? ¿Lo contrataría en un trabajo? ¿Le pagaría? ¿O querría matarlo? Entonces, esa serie de preguntas hace que nosotros sepamos que hay muchas deficiencias en el sistema. Adelante. Las políticas para resolver situaciones de conflicto armado deben ser como el tratamiento penitenciario, diseñadas de manera exclusiva para cada población objeto. Esta frase la creé porque pienso que uno no puede replicar las políticas de otro país porque a ellos les han funcionado, simplemente traerlas, copiarlas, pegarlas en una ley y decir resolvimos el problema, porque eso sería casi lo mismo que cambiarle el nombre del grupo y decir que el grupo ya dejó de existir, como han hecho muchos países y como se hace normalmente. Esas políticas nacionales deben atender las necesidades y características de las víctimas, las comunidades, los miembros de las fuerzas públicas o pues las personas que enfrentan día a día esa realidad, policías, armada, ejército, que muchas veces son dejados de lado. Y las leyes de víctimas, nos pasó en Colombia, sacaban a las personas que pertenecían a la fuerza pública. Terrible, porque esas personas pisan minas, esas personas también les han matado personas que son de su familia, han sufrido violaciones en distintos ámbitos. Entonces esas personas también son objeto de la ley y deben ser personas que deben ser protegidas por el Estado, porque son digamos, nuestra principal arma de respuesta, nuestra principal defensa, y los estamos dejando de lado. Terrible, y muchas veces nos pasa. Los agresores también tienen que ser tenidos en cuenta, saber quiénes son, de dónde vienen, para dónde van, cuáles son sus expectativas, porque las políticas, si no se diseñan pensando en los agresores, cuál va a ser el impacto. Los problemas sociales, si no son resueltos, no va a haber ningún eco. Si se acaba un grupo, esas personas vuelven a delinquir. Si yo vuelvo a mi comunidad pobre, donde violan derechos humanos, donde la fuerza pública y demás personas o el Estado es corrupto, y yo veo que no hay ninguna posibilidad sino volver al narcotráfico, volver al homicidio,
pues hay una alta probabilidad de que yo vuelva a eso. Si no hay resolución de los problemas de fondo, no va a haber cambio en el país. Las políticas sociales efectivas, educación, salud, alimentación básica para las personas que están en situación de, digamos, vulnerabilidad, deben ser atendidas para que por lo menos el papá, que tiene un par de hijos, no diga: mis hijos se van a morir de hambre y no tienen dónde educarse. Si mis hijos están en posibilidad de muerte, yo hago lo que sea para resolver eso. Así me tengo que matar a alguien. Y cuando vamos a ese pensamiento, violamos la ley. Eso no puede llegar a pasar. Por lo menos el gobierno tiene que garantizar el acceso y la posibilidad de que esas personas sean atendidas en su nivel más básico: habitabilidad, salud y alimentos. El cambio de esquema de pensamiento. Latinoamérica es caracterizado por el pensamiento que me gusta llamar pobre, a ver si algunas personas se ofendan, pero es un pensamiento facilista. Y me ofende mucho cuando llaman ese pensamiento facilista la malicia indígena, como le dicen en mi país. Hombre, los indígenas y las personas de las zonas rurales son las personas más nobles y las personas que respetan su palabra y hacen acuerdos de palabra, y fueron los que en muchas ocasiones eran, digamos, engañados por las personas que venían de las ciudades. Entonces, decir que hay malicia indígena para creerse que si yo me lo robo es más fácil, si lo voy y lo compro en el mercado negro y no pago impuestos y yo sé que he robado, pues me sale a mitad de precio. Ese tipo de acciones hacen que nosotros propiciemos de la delincuencia. Le estamos dando dinero a una persona que compra ilegal. Esa persona que compra ilegal le compra a una persona que se lo hurta. Esa persona que se lo hurta compra un arma para poder hurtarlo. Y alimentamos nosotros la cadena que termina afectándonos. Y después decimos: terrible este país, el otro día me robaron. Terrible que yo haya comprado algo robado. Adelante. Gran cantidad de estas personas, una vez se desmovilizan, no tienen la más mínima posibilidad de resocializarse, porque estas personas no están en la capacidad, no están preparadas. El gobierno no les brinda nada de, digamos, de adaptarse al medio y ser una persona más observante de la ley. Nosotros le decimos observantes de la ley a personas que se comportan de acuerdo a la norma. La violencia es el único medio de vida que tienen ellos. Si desde los 5 años yo he visto que mi tío y mi papá lo único que hacen es robar, agredir y esto, ellos lo llaman trabajo. Cuando uno le dice: ¿usted qué hacía? ¿Qué se dedica? Dicen jaladores de carro. Jaladores de carro es las personas que van y roban vehículos y los descuartizan y los venden por partes. ¿Qué puede esperar uno? Hay familias que están compuestas únicamente de personas que están vinculadas al narcotráfico, a la delincuencia en general. Estas personas tienen una característica: han abandonado el colegio muy temprano, o la escuela, como lo llaman acá. Antes del 5º grado de escolaridad pues lo abandonan. Y hay otros que tienen lo que ahora llamamos analfabetismo funcional. Son personas que, aunque fueron educadas, llevan tanto tiempo sin leer ni escribir que no tienen la capacidad de entender un texto, aunque puedan leer las palabras. Es bastante curioso, pero dicen que eso no se olvida. Sí se olvida. La capacidad de entender una frase no es algo que permanezca toda la vida. Entonces, si es una persona que hizo 2 o 3 años de primaria, seguramente si lleva 20 años que no ha visto un libro, lo va a olvidar. Entonces, esas personas que tienen analfabetismo funcional van a ser un problema para el Estado. La historia de vida violenta: son víctimas. Muchos son reclutados cuando son menores de edad, como lo vimos antes, y la ley en Colombia dice que esas personas que son reclutadas deben ser atendidas como víctimas, aunque hayan sido victimarios. Los problemas de la comunidad donde regresan: si yo vuelvo a mi comunidad, no tienen todo, llevo 20 años en el monte, no tienen luz, no tienen agua, no tienen ningún servicio médico, seguramente yo pensaré que el Estado no está haciendo nada y nos abandonó y debo volver a delinquir porque no hay más respuesta. La falta de oportunidades económicas: estas personas no tienen la capacidad de valerse por sí mismas. Los problemas de seguridad: si yo pertenecí a un grupo, tengo bastantes enemigos, me van a querer matar. Si yo me retiro del grupo, no tendré un arma, no tendré un compañero que me defiende, entonces no sigue importando el arma. Aparte de eso, hay las patologías que tenemos todas las personas, tanto físicas y mentales,
aumentadas por estar en la guerra, por estar en conflicto armado. Cuando uno hace parte del conflicto, uno sufre daño físico, ya sea por enfermedades tropicales, pisar una mina, demás, y las enfermedades mentales, trastorno por estrés postraumático y demás, que causan que yo sea un problema para la sociedad, para mi familia y para mí mismo. ¿Eso qué hace? Que la sociedad empieza a rechazar a estas personas. Estas personas no sirven para trabajar, viven enfermas, mataron gente. ¿Yo por qué debo darles oportunidad de que vivan a mi lado, que vivan en mi barrio? Entonces, si el gobierno hace un albergue para estas personas, créanme que ese albergue lo incendia, porque las comunidades no están preparadas para atender las necesidades ni perdonar. Y en parte de la justicia transicional, la idea es responder a la justicia restaurativa, que la idea es reconstruir el tejido social que se ha roto en alguna parte. Adelante. Nosotros, para atender a estas personas, debemos hacer un recorrido por 3 pasos. Primero, conocer quiénes son ellos, caracterizarlos y evaluarlos, saber de dónde vienen, saber cuáles son sus expectativas, identificar cuáles son las fortalezas y debilidades que tienen cada uno de los individuos que nosotros estamos atendiendo. No es lo mismo atender un grupo tipo ETA, que donde sus miembros tienen un grado de educación relativamente alto, la mayoría, que atender un grupo de campesinos que hace 20 años no estudian, no saben esto, y hasta se le olvidó arar. Entonces, a medida que uno conoce la población, puede entender cuál es el método que debe utilizar para resocializarlos o adaptarlos, depende del concepto que tengamos. Nosotros debemos crear unos programas especiales que respondan a esas necesidades especiales que tienen estas personas. Cuando creamos las leyes, normalmente dejamos vacíos. Esos vacíos deben ser resueltos de alguna forma. Entonces, es un proceso informativo constante sobre los cambios. Si nosotros le ponemos una nueva regla y las personas ya no están conformes, es muy posible que se retiren y vuelvan a ser parte del conflicto. Nosotros debemos hacer un seguimiento efectivo, realmente conocer cuáles personas realmente están cambiando, no solamente porque participen en los programas, sino que su comportamiento realmente sea evidenciable y que no hayan vuelto a delinquir. Y debemos procurar, como Estado, por una política que sea un enfoque restaurativo, no punitivo. La idea no es volver a lastimarnos, la idea no es volver a, usted me hizo esto, usted tiene que pagar, vamos a poner pena de muerte para todas estas personas, matemos 55.000 personas que entregaron las armas. La idea es restaurar lo que en algún punto se rompió. Entonces, es una serie de preguntas que yo les digo a las personas como que están trabajando en el ámbito penitenciario y muchas veces creen que pueden cambiar a todos los sujetos. Nosotros podemos cambiar a una persona que mandó matar 1.000, 2.000 personas, en las cuales había niños, mujeres embarazadas, ancianos, personas en capacidad reducida, inválidos y demás. Podemos resocializar a alguien que no esté interesado en el tratamiento, al que lo capturaron y simplemente se une a la ley porque es un beneficio. Sin embargo, su idea no es cambiar, su idea es apenas salga dentro de la cárcel o del establecimiento penitenciario, puede volver a delinquir. Podemos cambiar a alguien así. Tenemos los conocimientos y las herramientas para poder hacerlo. ¿Qué hacemos con esas personas cuando una y otra vez vuelven a reincidir? Adelante. Esto es una ecuación bastante compleja que nosotros intentamos resolver sin la fórmula. Esto no es fácil. No hay ningún libro escrito que diga, usted para este tipo de personas debe hacer esto, aplicar esta terapia, aplicar este tratamiento, debe ser acompañado por este tipo de profesionales. Eso es un problema porque si no hay esto, no tenemos una guía clara de lo que debemos hacer. El gobierno, la verdad, le interesa la paz, pero sin embargo no invierte en ella. Entonces hay un desinterés en los programas, digamos, especiales que deben invertir dinero. La falta de recursos humanos capacitados. Tenemos el personal para responder a estas necesidades. La unidad de manejo de la información es un problema. A veces las instituciones del gobierno saben que hay una serie de personas, pero ni siquiera pueden identificarlas. Nos pasa en Colombia, que decimos hay 1.900, otra entidad dice no, son 2.000, otros dicen son 1.700.
y cuando vamos a mirar las bases de datos no nos coinciden. Es un problema grave porque no podemos identificar cuáles son esas personas. Hay un desinterés de algunas personas que son parte del proceso de no cambiar. El hacinamiento dentro de los establecimientos de reclusión es un problema enorme porque nos causa muchos problemas. Por ejemplo, problemas de salud, de alimentación y demás, violencia dentro de los establecimientos que hagan que ellos necesiten responder de manera violenta para sobrevivir. Y los problemas de la sociedad que dentro de las cárceles o los establecimientos penitenciarios se exacerban. La sociedad no está preparada y no desea su proceso. Desea la paz, pero no está capaz y no está en la voluntad de dar nada de cambio. Eso es muy difícil de trabajar con las comunidades. Las comunidades sienten que estamos siendo garantistas. ¿Yo por qué le voy a dar 100, $200 a esas personas que alguna vez mataron para que vuelvan a la vida civil? Fuera de eso tengo que darles trabajo. Yo no lo tengo, entonces ¿por qué le voy a dar trabajo a otro? Esas son respuestas difíciles de dar y que son, digamos, lo que tiene que perder el Estado a cambio de la paz. Esa sociedad entonces rechaza, tiene miedo, algunos un miedo muy real porque tienen enemigos dentro de esos grupos que vuelven al pueblo, vuelven a las ciudades, personas que intentaron matarlo, personas con las que tuvieron nexos y son un peligro para mi persona. Algunas personas nosotros nos hemos dado cuenta que son recibidas con mucho agrado dentro de su sociedad. Cuando ellos se fueron empezó la violencia, es decir, si de pronto era un grupo paramilitar, un grupo guerrillero, esa persona se volvió, digamos, el poder y la ley. Cuando se fue esa persona, se fue la ley. Entonces empezaron los ladrones, los homicidas a accionar. Entonces, ¿qué dice la comunidad? Si se fue, que era guerrillero o paramilitar, empezó la inseguridad, la policía no hace nada. Entonces debemos hacer algo para que esa persona vuelva. Lo esperan como si fuera la respuesta a todos sus problemas. Bueno, otro problema grave que hemos evidenciado es que todavía hay una relación de poder dentro de esas estructuras. Algunas personas dentro, aún privadas de la libertad, siguen manejando a los demás miembros como si nunca hubieran dejado de pertenecer al grupo. Cuando salgan tendrán mando, tendrán contactos, tendrán armamento y demás. Y otra característica muy particular es que las personas, entre más bajo rango tengan dentro de la estructura, más problemas van a tener. Peor educación, más problemas psicológicos y físicos que harán que su resocialización sea más difícil adelante. Nosotros, entonces, como psicólogos, debemos atender a esos llamados y a esas respuestas que son bastante difíciles de responder. Esas preguntas más bien. Y cometemos muchos errores en el camino. Y los errores que voy a nombrar ahorita, voy a intentar que sean un poco generales y no son solamente errores de la praxis psicológica, sino que aplican a varias de las áreas de conocimiento. Por ejemplo, la falta de rigor científico. Terrible que nosotros, dentro de ámbitos jurídicos, hablemos de pruebas que no tienen fundamento científico. ¿Cómo yo le sustento a un juez una prueba de Rorschach o alguna prueba que no ni siquiera puede ser replicada por otro sujeto? Yo traigo otro psicólogo y le hago totalmente distinto. Casi que nos vamos a leer la mano o leer las cartas. Tendría el mismo peso para un juez una prueba que no tiene sustento científico, porque esto es, digamos, un ámbito donde se tiene que tener igualdad de condiciones, y esa igualdad de condiciones debe garantizarse por la posibilidad de reproducir la prueba. Si no se puede, y cada psicólogo entiende el tema distinto, pues muy difícilmente un juez le va a creer a uno, y me parece muy válido. Entonces utilizamos a veces pruebas psicodinámicas que son muy válidas para el ámbito clínico, pero no para el ámbito jurídico. Entonces digamos que una prueba que no tiene validez, no tiene confiabilidad. Entonces, estructuralmente la prueba tiene muchas deficiencias que un juez o un experto nos tumbará muy fácilmente. Otro tema es utilizar las pruebas que no han sido validadas ni estandarizadas en el país donde estamos. Nos parece muy cómodo ir a comprar una prueba en España o en Estados Unidos, donde ni siquiera tiene la traducción correcta y los términos son distintos. Y
Y con eso la aplicamos a nuestra población. ¿Y qué pasó? En una época de los 80, aplicamos una prueba que habíamos comprado en Estados Unidos, en Colombia, y nos dio que el 98% de los niños de Colombia, de escasos recursos, tenían retraso de desarrollo, como si tuvieran síndrome de Down. No, señores, la educación en Colombia estaba muy atrasada. Entonces, ¿qué causó? Que estas personas fueran, digamos, señaladas o rotuladas como si fueran niños con algún tipo de problema o deficiencia del desarrollo. Eso es supremamente malo para nosotros. A veces los resultados tienen una interpretación incorrecta. No sabemos leerlo porque no somos expertos, nunca lo hemos entrenado, pero no nos atrevemos a hablar del tema, porque es muy fácil coger una tabla, mirar dónde está el sujeto y hablar ante un juez o ante una autoridad como si supiéramos. A veces nos equivocamos en interpretar esos temas. Hay psicólogos que, no sé, de pronto una prueba de cociente intelectual le da un 98 o 95 y dice, no, esta persona tiene retardo del desarrollo, retardo mental. No, señor, puede ser un trastorno limítrofe. Entonces, ese tipo de argumentación y ese tipo de errores lo cometemos en todas las áreas. Utilizamos para diagnosticar pruebas que no están diseñadas para eso. Pruebas de tamizaje las utilizamos comúnmente para conocer si hay una posible patología, pero no, preferimos rotularlas para saber que con una sola prueba resolvimos el tema. Eso es un error. Es más, la ley en Colombia, no sé aquí, prohíbe el uso de una prueba para sacar diagnóstico. Entonces, el uso de algún tipo de elemento, ya sea polígrafo, lo que sea, o lo que quieran para sacar prueba, es errado. Alteramos o destruimos la prueba. Nosotros, como psicólogos, a veces pensamos que nosotros no podemos destruir ese elemento de la prueba. Esto porque trabajamos con personas. Yo siempre le puedo preguntar, siempre le puedo hacer test distintos y demás. Pero hay personas que pasan por el proceso tantas veces que yo puedo destruir esa prueba. Por ejemplo, si yo una persona durante la entrevista cometo errores y termino haciendo que esa persona diga lo que yo pienso como experto, pues mi tema o mi sustento va a perderse. Es decir, nos ha pasado que niños de 3, 4 años de edad son capaces de hablar de temas como inteligencia, veracidad del testimonio y demás. ¿Por qué? Porque los psicólogos hacen comentarios frente a ellos cuando no deben. Eso es un error enorme, porque cualquier experto puede invalidar esa prueba. Entonces, con eso ya destruimos la prueba, porque ya no es posible decirle, olvídate de lo que dijo el psicólogo, olvídate esa idea porque ya contaminamos esa prueba. Como una prueba de ADN que tengamos lo último y se nos haya regado, de donde sacamos otra igual, ya no podemos reproducirlo. A veces, por facilidad, por ignorancia y demás, cometemos delitos durante el proceso. Por ejemplo, como nos contrata la defensa, pensamos que nuestro cliente es la defensa, nuestro cliente no es la defensa, nuestro cliente es el Estado. Nosotros somos auxiliares del sistema en cualquiera de las disciplinas que nosotros tengamos y como auxiliares nosotros debemos responder a las necesidades que tiene una autoridad judicial o un operador jurídico. Entonces yo digo, no, pero es que esta prueba me arrojó que este sujeto como que no tiene lo que yo pensaba, pero está así, mochemos esta. Entonces ya no voy a mostrarlo en el juicio y yo la voy a ir a poner en diferencial o no voy a nombrarlo. Eso es un delito, por lo menos en mi país, porque oculta información que es relevante para el caso. Y otras veces nos parece mucho más fácil, en vez de pagar $50 por una fotocopia de una prueba que tengamos estandarizada, validada, mejor voy a sacar un escaneo, la imprimo y la aplico. Eso es un delito. Cualquier persona, si sea el método correcto, llega a hacer esto, se le invalida la prueba. Entonces, cuando trabajen en este tema, siempre hay que comprarlo. Y hay que pagar por todos los elementos que utilicemos. Algo así como si los químicos se robaran los elementos o los reactivos para hacer las pruebas. Esto es un delito y no se debe hacer. Adelante. Cuando en Colombia empezó el sistema penal acusatorio, la oralidad y demás, a muchos les pareció muy fácil, o pues por las necesidades de tiempo y demás, hacer un resumen, porque la ley lo permite, hacer un resumen para presentarlo en audiencia.
Entonces el resumen puede ser tan corto como uno quiera, puede ser una página, una frase, donde yo quiera establecer el método y diga nada al respecto. Pero a muchos les pareció como más útil, entonces dejar de hacer un informe grande de 200 páginas como tiene que hacerse y hacer solamente un resumen muy pequeño de 1 o 2 páginas y presentarlo a la audiencia. Y como le creen, entonces creen que es legal, pero porque hay un vacío de la ley y la ley permite presentar esos informes. Yo digo que siempre vienen acompañados de un informe general. ¿Para qué? Para que pudiera otro psicólogo o otra persona replicar lo que él supuestamente hizo. Muchas veces dañamos a la víctima cuando intentamos recolectar información. La reutilización por las múltiples entrevistas que le realizamos, la aplicación de pruebas y de pronto nos ocurren grandiosas ideas para resolver el caso una semana después. Esto es, pienso yo, que uno de los peores errores que uno puede cometer, porque hace que la víctima ya no quiera participar. Cuando nos damos cuenta de que la víctima tiene una serie de patologías o problemas o de que no está preparada para hacer, pues, continuar en el proceso, o hacemos dos: o no le pedimos acompañamiento, o nos ponemos de psicólogo clínico cuando no es nuestra área de desarrollo y no podemos resolver los problemas de su vida, su ansiedad y demás, cosas que no nos llamaron y no nos contrataron para hacer. Nosotros tenemos que responder una o alguna serie de preguntas, pero no tenemos que hacer tratamiento a esas personas. Para eso hay un experto en comportamiento, un psicólogo clínico y demás que se deben encargar de ese tratamiento. Entonces, a veces como no creemos la maravilla del mundo, entonces queremos resolverle todos los problemas a la persona, de paso ayudarle en el caso, ocultar información y cometer nuestros errores. Entre esos errores, el más grave, porque está, digamos, castigado la ley en Colombia, es hablar de imputabilidad e inimputabilidad, como parece supremamente fácil. Decir que una persona es inimputable, es decir, que la ley no debe castigarlo porque es una persona enferma. Eso es potestad del juez, estamos invadiendo las labores del juez y con eso estamos cometiendo un delito. En mi país se paga de 5 a 10 años de cárcel y tiene la pérdida de tarjeta profesional, no se acaba. Y el pobre desempeño en las audiencias. Hay personas que son muy buenas escribiendo, son muy buenas tratando, aplicando pruebas, entendiéndolas, pero para hablar, pues más. Entonces el juez le pregunta, tiene la respuesta y ni siquiera son capaces de leerla de ese informe, por la ansiedad que tienen. A ver. Otro problema que nosotros tenemos los psicólogos, como ahorita decían que los criminólogos, o decían ayer, que los criminólogos no se ponen de acuerdo, a los psicólogos también nos pasa. Entonces hay algunos que dicen que la psicología jurídica forma el campo y el subcampo de psicología forense. Hay unos que dicen que no, que son iguales, que cada uno tiene objetos distintos o lo llaman en distintas partes de la ley. Hay una serie de preguntas para los que están interesados en el área que son bastante difíciles de responder, porque si uno se va a la literatura encuentra hasta diferencias entre los autores más premiados dentro de los campos mencionados. Nosotros no sabemos entonces cuál es, digamos, dónde está el límite, porque ni siquiera tenemos claro la definición. Entonces empezamos a hacer acciones que son de otro campo de la psicología jurídica, o forense, o clínica, o demás, o social. Adelante. Eso pasa en clase, y no sé si alguna vez tuvieron el profesor que hablaba excesivamente técnico para parecer más inteligente, como si fuera, no sé cómo le dicen acá, la mamá o cómo le ponen, que se cree lo último que ha estudiado, la única persona del mundo que tiene un doctorado, entonces puede hablar un lenguaje tan inentendible que los estudiantes terminan con ganas de llorar y con bastante frustración. Esa no es la idea. Estos son personas, nos llama un abogado, nos llama un juez, no son expertos en el tema, tenemos que resolverle su pregunta sin irnos al lenguaje excesivamente técnico que no permita que ellos tomen decisiones, porque para que nos llamen, está bien pagar un dinero para nada, para escribir una tesis. El uso de definiciones y métodos arcaicos. Me he encontrado con gente que habla en términos neurocianos, habla de neurosis y demás cosas que han sido revaluadas y no se aplican, y menos en los campos de la psicología en el ámbito judicial.
Cuando se habla se tienen explicaciones de fenómenos que no podemos explicar o no tenemos la prueba, no debemos mejor ni tocarlos. Porque empezamos a hablar de, en algunos términos, que cualquier experto, cualquier abogado entrenado nos dice: ¿y usted cómo prueba eso? ¿Dónde están las evidencias? ¿Qué prueba aplicó? ¿Cuál es la validez de esa prueba? Y si no tenemos la respuesta a eso, nuestro caso cae. Y el uso de una técnica única para resolver una situación. Le aplicamos una entrevista y creemos que tenemos todas las respuestas que son posibles. O aplicamos algún test y decimos: esta persona tiene esto. En mi país es ilegal por una sola prueba tomar, digamos, decisiones o diagnosticar. Entonces espero que aquí también sea, porque mucha gente hace esto. Entonces le pongo que no somos Sherlock Holmes y que nosotros no podemos resolver los casos con una sola pregunta. Adelante. La incoherencia del lenguaje, ya esta parte es como para terminar. Nosotros mencionamos escuelas porque no tenemos claridad teórica sobre cuál es la definición de la psicología que nosotros aplicamos. Entonces yo soy conductista, pero me gusta hablar de inconsciente. Eso es grave porque demuestra que yo tengo unos fundamentos bastante pobres de mi campo de conocimiento. Entonces, ¿qué pasa? Cualquier experto le puede tumbar sus argumentos porque sus argumentos están fundamentados en algunas, digamos, en una psicología falsa, una psicología armada con retazos de psicologías. La psicología no es una sola, hay muchas, dependiendo de la escuela. Entonces, si armamos nuestra psicología a punta de retazos, vamos a tener un pobre desempeño de nuestra audiencia. Entre ese desempeño, digamos, cometemos una serie de irregularidades. Por ejemplo, la utilización de términos que no existen en la psicología o que son inventados o son traídos de otras ramas de la ciencia. Por ejemplo, hay mucha gente, y lo dicen y se escucha en los medios, hablar de nerviosismo. Ay, estoy muy nervioso. Uy, yo estaba súper nervioso para este congreso porque pues la ansiedad de hablar de todo eso. No, señores, el nerviosismo no existe, todos nacimos con nervios. Entonces, hablar de verdad y confiabilidad es distinto. No podemos hablar de verdad, la verdad relativa. Hablamos de confiabilidad del testimonio, porque la verdad cambia de sujeto a sujeto. Entonces es un problema. Si en una audiencia un experto me dice: es que la verdad de lo que pasó fue esto, automáticamente su pericial cae al piso. Y hablar, por ejemplo, de coeficiente intelectual. Hombre, yo pregunto, ¿cuántas personas son aquí psicólogos y cuántos han escuchado el término coeficiente intelectual? Eso es errado, no existe coeficiente intelectual, existe el cociente intelectual. Y ahorita en la última presentación tengo dos más, adelante, que voy a explicar por qué. El coeficiente intelectual es un factor multiplicativo. Como digamos la matemática, es uno de los elementos de la multiplicación. Sin embargo, el cociente intelectual no se obtiene de la multiplicación de absolutamente nada. Eso es un término de la física. Porque el cociente intelectual se obtiene de la división del resultado que obtenemos en una prueba sobre la edad que tiene la persona. Ese es un coeficiente. Adelante. Ahí tenemos el resultado de la división, puntaje obtenido sobre edad igual cociente intelectual. A veces cometemos por creernos un poco expertos en las áreas que no estudiamos y demás, pues porque somos psicólogos, podemos hablar de lo que queramos, entonces hablamos de coeficiente intelectual, error, el cociente intelectual. Y eso nos pasa a todos, y todos en la academia. Hemos escuchado hasta profesores con posgrado que hablan todavía del tema en términos de coeficiente. Ahí hay que decirle: vuelve a estudiar matemática básica, como de tercero de primaria, no sé. Adelante. Espero que mi ponencia o lo que les he presentado hoy les sirva, ya sea en el campo que estén trabajando. Soy psicólogo, sé que de pronto el tema es difícil o pues, no es de interés para algunos, pero ahí están mis correos, el correo institucional y el correo personal, por si desean escribirme algún tipo de pregunta y demás. Muchas gracias por su atención y ahorita no sé si tienen preguntas, más adelante les voy a ir mostrando una serie de imágenes de donde yo nací, que es una pequeña isla del Mar Caribe, y me gusta siempre mostrar como de dónde vengo, porque Colombia no es solamente violencia, Colombia no es solamente peligro, guerrilla, AUC, así como México, no solamente los Z y demás, que es lo que conocemos. Bueno, Sofía Vergara, no sé si te gusta Juana, pero
Invitamos al doctor Leonardo Figueroa Mendoza. Espérate, que por eso tiene una pregunta. Claro, sí, adelante. Gracias, sí, buenas tardes. Una de las experiencias que tiene el tema, sí me gustaría que ampliara un poco la cuestión de características psicopatológicas o sociopáticas de los menores potencialmente infractores. Caso de las chicas que presentan su diapositiva. ¿Cómo podemos identificarlas? ¿Qué se pasa con ellos? ¿Qué rasgos tienen y desde qué momento en teoría pudieran adquirirlos? Bueno, tener una patología psicológica o tener algún problema psicológico no quiere decir que uno sea ni psicópata ni sociópata. Es decir, hay que diferenciar bastante bien, digamos, dónde está el límite de cada una. Uno puede tener algún tipo de enfermedad mental, una patología mental, y no tener algún tipo de sociopatía. Por ejemplo, hay niños con depresión, quiere decir que sean psicópatas, solamente tienen una patología. El abordaje de cada una es distinto, y el abordaje, digamos, de las personas con una psicopatía, que los manuales no lo ponen por el miedo y digamos, el rótulo social, son las personas que no son objeto de cambio, no son objeto de tratamiento y son mayores de edad. Entonces, hablar de psicopatía con los menores de edad es bastante riesgoso porque muchos autores no lo comparten. Para mí sí existen unos rasgos psicopáticos que deben ser atendidos por un experto en el comportamiento de niños, porque hay niños que tienen un comportamiento a veces que es un poco disfuncional, entendiéndolo, pero ese comportamiento es por diversos problemas, abandono de los padres y demás. Sin embargo, no es una patología que pueda decirse que es psicopatía, por ejemplo. Entonces, cada tema se aborda. Estas niñas son víctimas, hay que entenderlo como eso. Víctimas porque fueron reclutadas ilegalmente. Entonces, hasta tanto el Estado tiene que desvincularlas, sacarlas del grupo, no desmovilizarlas porque son menores, sino hacer un proceso de vinculación y sacarlos y transformar esas deficiencias en oportunidades, restablecer esos derechos. Espero que haya respuesto a sus preguntas. Bueno, muchas gracias por su acompañamiento hoy. Invitamos en este momento al licenciado Leonardo Figueroa Mendoza, jefe operativo de la Dirección General de Seguridad Pública del municipio de Ocotlán, Jalisco, y en la entrega de reconocimiento al doctor Darío León Rico. Recibámonos con un aplauso. Ciudadano doctor Darío León Rico, a nombre del 8º Congreso Mundial de Ciencias Forenses, me congratulo en entregarle a usted este reconocimiento por su valiosa aportación. Sabemos de antemano que hay una preocupación constante y créanme pues, que de antemano este tipo de eventos nos preocupa demasiado y pues su valiosa aportación es bastante significativa para nosotros. Vaya pues nuestro reconocimiento para usted. Para presentar a los siguientes ponentes, recibamos al doctor Germán Guillén López. Hola, buenas tardes. Un gusto presentar a otra persona joven también en este congreso. Les presento al maestro Manuel Emilio Hoyos Díaz. El maestro ha participado en cursos y seminarios de diversas técnicas de investigación. Voy a mencionar algunas nada más: entrevista, interrogatorio, identificación de explosivos, escena del crimen, investigaciones especiales, homicidios, secuestros, impartidos en diversas ciudades de Estados Unidos, entre ellas Tucson, San Antonio y San Diego. Ha tenido capacitación en Israel, en Cesárea y en Tel Aviv para protección de dignatarios. Es instructor certificado de Voice Stress Analysis, que sería análisis de estrés de voz en México. De hecho, es el primero en mi estado que tiene esa certificación. Ha aplicado esto muy importante, tiene una experiencia muy significativa, empírica documentada. Son 1.500 exámenes ya aplicados, y esto pues te da un gran nivel de aprendizaje.
validado por International Society Express Association. Es agente especial de enlace de la Policía Internacional Arizona-Sonora. Ha participado y ha colaborado en la detección de varios fugitivos y ha tenido reconocimientos del FBI y del director general Bill Marshall en Estados Unidos. Actualmente es agente especial del Grupo Antisecuestro del Estado de Estados Unidos. Emilio, bienvenido. Buenas tardes, mucho gusto a todos. Quiero agradecer al doctor Rodríguez por la invitación a este congreso y la oportunidad.